Hola, bienvenidos todos a este nuevo podcast en donde podremos hablar de diferentes temas, en donde también vamos a conocer a muchas personas donde nos van a contar sus experiencias, cómo les ha ido a nivel profesional, en el ámbito laboral y cómo han logrado llegar al éxito. Y para eso, el día de hoy tenemos nuestro primer invitado, Fabián Villalobos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué más, Fabián? ¿Cómo ha estado? Nervioso, asustado. No, aquí la idea básicamente es que vamos a hablar sin ningún problema, sin filtros, ¿Como si como se fuéramos dice, amigos? como si fuéramos amigos conocidos de toda la vida. Bueno, Muchas primero, gracias, Andrés, por la invitación. inicialmente, eh, ¿a qué se dedica? Uy, ¿Qué hace? hartas cosas, Andrés. Que le cuento un poquito. Pero ¿por dónde arrancamos? ¿Por lo profesional, por lo académico? Bueno, empecemos a nivel profesional. ¿Qué hace? ¿Qué se dedica inicialmente? Yo trabajo en logística. Yo, digamos que me encargo de que las cosas fluyan operativamente. Entonces, yo trabajo para una compañía, es una multinacional peruana, que se encarga de todo lo que tiene que ver con productos nutracéuticos. En la casa matriz, que es Perú, fabrican, hacen lo que tiene que ser con productos, maquila, etcétera, y a los diferentes países que tengo a cargo, mi labor es que le llegue la mercancía hasta el cliente final. O sea, un door to door. Logística, ese ámbito es complejo, ¿no? O sea, Sí, pero vinimos a reír o vamos a llorar. ¿Queremos tocar esos temas? ¿qué necesita uno estudiar para lograr entender toda la parte logística de una empresa? Uy, muy buena pregunta, Andrés, porque hay varios temas que toca tener en cuenta. Y es que de carrera profesional o de base, digamos que usted necesita tener un pregrado asociado a logística. Normalmente, los que trabajamos en logística somos ingenieros industriales, acá en Colombia. Pero a través de los años han existido administración logística, o sea, diferentes pregrados que van enfocados a la logística. En otros países se llama diferente, por ejemplo. Entonces, digamos que también depende de dónde uno va a enfocar, pero sí o sí, digamos que es una base, que es la Ok, que se tiene que tener. ingeniería industrial. Eh, Aparte de esas actividades, ¿realizas alguna otra actividad adicional? Sí, varias cosas. Yo soy docente, ahorita ejerzo solo en medios tiempos y hago asesorías. Y ya, digamos que estudio, trabajo y las clases. Docente a nivel profesional, posgrados. Sí, yo ahorita soy docente, pues digamos que a lo largo de mi carrera profesional he tenido la oportunidad de ejercer como docente en pregrado, en posgrado, en diplomados, etcétera, en educación continuada, pero actualmente estoy dictando netamente en posgrados. Bueno, usted tiene algo chévere que no sé si funciona, no sé qué piensa a la hora de aplicar. Hay docentes que se dedican única y exclusivamente a lo que es la cátedra, es decir, tiempo completo a la universidad, como hay otros, como en el caso que veo, que tienen la parte práctica, que sí están, digamos, como en el campo laboral aplicando y también, pues, en el ámbito académico. ¿Qué será Sí. mejor? O sea, ¿cómo podemos catalogar si es mejor en el ámbito de la docencia una persona que se dedica única y exclusivamente a la cátedra o una persona que está en su campo laboral y adicional, pues está en la docencia? Yo siento, Andrés, que depende del gusto, porque digamos que hay un dicho popular que al que le gusta le sabe. Y si a ti te sabe es porque te aguantas las jornadas, te aguantas el estrés, te disfrutas los problemas, eso hace que tú seas muy buen profesional. Si hay personas que no alcanzan a tener la capacidad para, digamos que afrontar los retos, tener novedades, hacer este tipo de cosas, la mayoría arranca netamente con cátedra. Y hay un punto que, digamos que no es que esté mal solo los que se dedican a la cátedra, sino que hay un punto en donde el libro no es suficiente para entender la realidad. Claro. Ese es un punto importante porque, voy a poner un ejemplo, en ingeniería se le enseñan algo que se llama esquina noroeste. Eso normalmente hace con nodos, digamos que es un modelo, digamos que de operación y demás, pero lo que funciona en el libro no funciona en Colombia. En Colombia tenemos conflicto armado, paro camionero, paro agrario, paro los que quieran, y eso no va a funcionar. Que son cosas que obviamente, evidentemente es muy difícil que se enseñe desde un libro o solamente desde el ámbito conceptual. Tal cual. Un lead time, por ejemplo. ¿Qué es un lead time? Simplemente es el tiempo que tú tienes de un punto A a un punto B. Sencillito. Eso dice la teoría. Ahora calculate un lead time, por ejemplo, con la vía al llano. Todos los días se cae, todos los días pasa algo, todos los días hay paro.
calcule un lead time o garantícele a un cliente un lead time. Es difícil, es casi imposible. Se puede, hay modelos, se cuadra, pero eso no está en un libro. Ese es el problema. ¿Y qué lo llevó entonces a irse por el lado de la docencia? Porque ese interés a de pronto enseñar. Uy, Andrés, es complejo el tema porque yo ni siquiera quería ser ingeniero. Entonces, ¿Qué quería hacer? de Cuéntame a ahí, ver. de ahí O sea, parte. ¿usted qué pensaba hacer antes? Si no Yo, hubiera sido ingeniero, ¿qué sería en este instante? eso toca agradecérselo a mi mamá. Yo quería ser diseñador gráfico, Ok. pero hay un tema y es que yo vengo, digamos que de la cátedra antigua, donde a usted le enseñan a que primero tiene que tener donde meter la cabeza, que usted tiene que ser profesional para salir adelante, o sea, como que de la antigua, digamos que de cómo venía la formación. Pues en esa época no existía que el youtuber, que las inversiones cripto, que no, o sea, eran como digamos que algo muy clásico. Entonces, claro, cuando yo quería ser diseñador gráfico, pues era una fuente de ingreso que no iba a ser lucrativa. O sea, no iba a vivir, o sea, no iba a vivir, iba a subsistir. O sea, Y yo creo que eso le ese era el pasa a muchos, o problema. sea, como primero asegurar algo, hacer algo que realmente uno diga, esto sí va a generarme ingresos. De acuerdo a lo que se Sí, piensa en ese instante y pues a lo que se está viviendo en la sociedad en ese momento, uno diría, bueno, hay que escoger carreras que realmente le produzcan y que sea alguien que le ayuden a apalancarse financieramente. A mí me pasó igual, de hecho yo soy contador, pero pues yo tampoco nunca quise decir, es decir, no es como que yo haya escogido voy a estudiar contaduría, no, la verdad no. También sí. digamos que fue con el proceso del momento que terminé en la contaduría, que le agradezco ahorita, obviamente uno muchas cosas de la carrera, pero yo creo que muchas personas empiezan así, ¿no? O sea, como queriendo una cosa y terminan en otra. En la actualidad sí creo que de pronto tal vez sí las personas tienen un poco más la opción de escoger, de irse a lo que quieren. Sí, pero es que yo siento que también depende del origen. Si usted tiene un origen humilde, con carencias, lo primero que usted busca es una superación económica. Que un título a usted le garantice una mejor calidad de vida. Eso es un punto importante. Yo creo que como lo leí hace poco, el 80% de los colombianos se endeuda con ICETEX, o sea, como que intenta salir adelante de alguna forma porque si la fuente no fuese un título, no sería lucrativo. Que ahorita hay otros métodos, ahorita puede ser mucho más fácil generar ingresos, sí, pero en su momento no funcionaba de esa forma. Y digamos que a mayor capacidad, digamos, de titulación digamos que capacidad de estudio, se podría decir, se supone, usted tendría que haber tenido un nivel de ingresos más alto. Ese era el pensamiento en ese entonces. Yo creo que, por ejemplo, ahorita yo soy de las personas súper partidarias que dice, o sea, que mi hija estudie lo que quiere, porque espero tener los modos para brindársela. Mi mamá en ese entonces no tenía los modos, entonces como con el súper esfuerzo, venga, miramos qué hacemos, pero hágale, o sea, mire a ver cómo funciona. Entonces, digamos que estudiar filosofía para mí no era una opción, por No, ejemplo, sí. de qué iba a vivir. Y ahí vienen las dos caras de la moneda. No quiere decir que, por ejemplo, estudiar diseño gráfico es porque no vaya a ser lucrativo. O sea, al contrario, yo conozco casos de éxito muy buenos donde los diseñadores tienen muchos más ingresos que otras profesiones, pero son casos de éxito. Yo conozco ingenieros que ahorita sus ingresos son bajos o se dedican a otra cosa porque la industria sencillamente no fue para ellos. Entonces, sí hay unas pros, contras, pero en el pensamiento que tenía mi mamá en ese momento cuando empecé a estudiar, claro, era muy difícil, porque para los ojos de ella yo iba a terminar pintando cuadros en la séptima. O sea, hijo de pucha, claro, usted métale plata a una carrera para que su hijo termine pintando, pues si tiene los modos, chévere, para que tu hijo lo disfrute. Si no, pues imagínate, a los 40 años todavía viviendo con la mamá o cosas así. Creo que ahí es donde va el punto. Creo. Pero entonces la carrera, pues digamos que le fue cogiendo gusto ya en el camino, finalmente. Sí. Inicialmente yo pasé a la nacional y qué, y digamos que eso fue otra pelea porque es que claro, cuando usted viene como de un proceso operativo, por decirlo así, donde te inculcan lo mismo, que te toca tener casa, que toca, o sea, como hacer muchas cosas, muy operativo, nunca fue analítico el tema, o sea, tienes que hacerlo y punto. O sea, tienes que estudiar porque toca, el tener que hacer por obligación hace que tú tengas como los cojones para tomar la decisión. Yo fui muy de buenas.
porque a mí me encantó mi carrera, pero conozco muchos profesionales donde porque estudió por la necesidad, porque Sí, era lo que tenía en el momento, porque me tocó, porque no podía pagar otra cosa, porque eso es digamos que un punto muy importante. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo tengo una especialización, dos maestrías, estoy haciendo mi doctorado y todo lo que he estudiado ha sido becado. Si no hubiese sido de esa forma, no tendría los modos como, por ejemplo, no sé, pagar ese tipo de estudio, si lo que cuesta un doctorado cuesta una casa, por ejemplo. Entonces, pues ponen una balanza. O una buena calidad de vida o un estudio que seguramente no va a ser muy bien remunerado. claro. Y por ejemplo, en el tema de estudios, muy seguramente muchos se preguntan, por ejemplo, para ser docente universitario, ¿qué requiero? ¿Qué se necesita? Es decir, ¿basta con un pregrado? No. Y ahí es donde viene el punto, porque claro, vuelve y juega también. Depende del país donde quieras ejercer, o sea, hay muchas restricciones. Vamos a hablar solo de Colombia. En el caso de Colombia, por ejemplo, existe ciclo propedéutico. Esto es un punto muy importante, porque, y esto que lo sepan todos, cuando usted no sabe qué estudia, usted tiene que ser muy consciente de a qué se quiere dedicar. Le explico, el saber hacer es muy bien pago, pero en otro lado. Ujú, de Si usted acuerdo. es panadero, si usted es barbero, si usted es soldador, si usted, o sea, el saber hacer, porque en otras partes el saber hacer paga mucho porque mucha gente no quiere hacer y lo cobran muy bien. Diferente, digamos que acá en Latinoamérica no pasa y es porque el saber hacer es como el desvare o el informal. Entonces ahí es donde viene el ciclo propedéutico. Normalmente el ciclo propedéutico arranca desde un técnico. Un técnico demora más o menos de 6 meses a un año. Y hay técnico laboral y técnico profesional. O sea, son dos temas totalmente diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Que el técnico laboral a usted le va a dar un campo de salida automático. Técnico laboral, por ejemplo, en, no sé, panadería. Ah, eso quiere decir que usted ya está capacitado para ejecutar y hacer el pan. Usted ya tuvo que haber materias previstas y demás. Y el técnico profesional es, puede ser que tenga las mismas, puede ser que esté capacitado, pero le da la posibilidad de homologar, que eso es algo muy importante en Colombia. La mayoría no valora tanto el SENA, ¿sabe? Pero Andrés, algo importante y que de verdad sus suscriptores tienen que tener claro algo y es que si usted quiere empezar a estudiar, no necesariamente arranque con deudas y ese tipo de cosas. El SENA es una muy buena plataforma para que la gente salte. Y el SENA tiene tanto técnicos laborales como técnicos profesionales. Entonces usted puede arrancar a hacer cualquiera de las dos. Hay universidades muy buenas acá en Colombia donde le dicen, mira, le homologo la mitad de la carrera. Claro, además de que sirve el haber arrancado con el SENA justamente porque si ya quiere avanzar, pues ya tiene un camino recorrido y que la gran mayoría de universidades sé y he visto que efectivamente homologan y les ayudan. Sí, el SENA paga, por ejemplo, te paga por la experiencia. O sea, cuando tú estás en tu etapa productiva y digamos que varias cosas, tú ya estás amarrado a una empresa y esa empresa está esperando por ti para que hagas prácticas. Eso en una universidad no pasa. O bueno, no en todas las universidades pasa, más bien. Entonces, eso es una plataforma donde sirve listo. ¿Vale la pena ser un técnico? Sí. ¿Vale la pena ser un tecnólogo? Sí. Un tecnólogo va de 2 años a 2 años y medio, pues, o 3, en algunos casos. ¿Cuál es la diferencia entre el técnico y el tecnólogo? Pues digamos que te da la capacidad de toma de decisiones, ves un tema más administrativo, o sea, ya no es solo el saber hacer, sino digamos que el también saber administrar. Eso es como una parte importante. En tiempo versus costo, sí vale la pena. Que en Colombia no sea bien remunerado no quiere decir que en otro país no sea bueno. En países, por ejemplo, europeos, España y en algunos casos de Inglaterra que conozco, un tecnólogo es muy bien valorado. Yo personalmente conozco Uruguay, por ejemplo, en Uruguay pasa eso. Y tiene toda la razón, es decir, como que se valora mucho más el saber, el conocimiento, las capacidades que puede llegar a tener una persona, más que de pronto la cantidad de cartones o títulos que pueda llegar a obtener. Se le da mucha prioridad al saber, a las habilidades que tiene una persona. Eso, por ejemplo, yo no sé si en el ámbito universitario pasa de que, no sé, por circunstancias se tenga más en cuenta el tema de títulos que de pronto las capacidades de las personas. Sí, es que ahí es donde viene el tema. Hablemos del caso de Uruguay. Cuando uno va a Montevideo y tú llegas digamos, como a la zona de oficinas y demás,
tú piensas, no, esta gente tuvo que haberse matado, haber hecho no sé cuántos títulos, haber generado varias cosas, y cuando tú conoces uruguayos, no es cierto. Muchos, por ejemplo, con un título de tecnólogo, tienen salarios mucho mejores que, por ejemplo, acá un profesional en Colombia. Y eso siempre pasa. No quiere decir que sea malo, o no quiere decir que es que en Colombia no estemos valorando o algo así, no. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta algo y es que el nivel de requerimientos es diferente al país. Uruguay, digamos que si bien es cierto es uno de los países más costosos, también es uno de los que tienen una mejor calidad de vida. Su nivel de pobreza es nulo, sus índices, digamos que de indigencia son mínimos. Temas de seguridad. Temas de seguridad, por ejemplo. No puedes competir, o sea, digamos que las condiciones en las cuales nosotros estamos actualmente. Ese es el diferencial. Entonces, ¿vale la pena estudiarlo? Sí. Yo en mi caso, por ejemplo, yo soy técnico en administración de empresas y soy tecnólogo en gestión de procesos industriales. Yo fui muy de buenas, porque mi alma mater generaba título de tecnólogo antes de graduarte. Eso a ti te sirve para abrirte a la oferta laboral. Porque ¿cuál es el problema? Muchos de los profesionales terminan su carrera a buscar empleo. Sin experiencia, sin poder haber hecho unas prácticas y pues a ver, la empresa no te va a contratar así porque sí, solo porque tengas el cartón. De acuerdo, sí. Ese es un punto muy importante. Entonces, claro, peca mucho, pero es muy necesario. Oiga, chévere tener un tecnólogo porque a veces no es tan valorado. Me sirve un montón porque yo puedo coger experiencia o como le hace la mayoría, yo creo que aproximadamente yo creo que un 80-90% de los colombianos lo que hace es trabajar de día, estudia de noche. Porque con lo que trabaja me la pago. Pero como yo ya estoy cogiendo experiencia, yo ya tengo un título de tecnólogo que puede hacer que tenga unos ingresos adicionales, va a funcionar. Ese es como el punto, ¿sabes? Claro. Entre el aspecto profesional, hay que tener en cuenta algo, Andrés, y es que el título profesional sí es importante, pero muchos de los títulos que se puedan realizar en Colombia depende también de qué tipo de título, como derecho o, digamos, pues usted que es contador, si usted quiere homologar su carrera en otro país, pues la contabilidad va a cambiar, las leyes van a cambiar y seguramente le van a poner restricciones. Bueno, ahí tenemos, digamos que en términos normativos, Para las NIF, tributarios, obviamente diferentísimo aquí o en cualquier lado, pues va a variar. Hay una ventaja muy grande con el tema de las NIF que pues globaliza un poco más la forma como se lleva la contabilidad y que sería un punto a favor para esta profesión. Pero ya cuando entra uno más específico, sobre todo temas tributarios, ahí sí cambia bastante. De hecho, aquí en Colombia, yo digo que a nivel profesional los contadores eh, casi que nos toca la super mega escuela porque aquí todo el tiempo hay una tributación nueva, hay un impuesto nuevo, hay una modificación nueva, que ya cuando uno empieza a conocer de pronto un poco de tributaria también sobre otros sitios, dice, uy, no, aquí en Colombia la verdad es que tenemos una gran cantidad de estructura tributaria que se hace a veces está demasiado compleja. Esta especificidad, digamos que del proceso, hace que la dicotomía de las personas cambie. Y es porque cuando tú estás acostumbrado, digamos que a ciertos modelos de negocio, la gestión del riesgo es diferente. Me explico. ¿Usted es ingeniero aquí o donde sea? Porque su título profesional de ingeniería sí es homologable a nivel mundial. Que cambie el nombre de la titulación es diferente. Como ingeniero industrial con ingeniero de sistemas. De sistemas no es ni ingeniero de software ni ingeniero computacional. En algunos países se llama de sistemas porque todo es un sistema. Entonces ahí usted ya le cambia el chip como, ¿cómo así? Fue, pucha, y yo no era industrial, ¿cómo así? Licenciado, no entiendo. Cambia, sí, pero digamos que es lo mismo. ¿Dónde está, digamos que la zona de confort o lo que usted va a pensar, por ejemplo, con el tipo de personas? Hay países donde la gente es muy tranquila porque su calidad de vida lo permite, donde la gente no tiene que estar corriendo y yo que tengo la oportunidad de compartir con gente de otros países, los colombianos vamos así. Sí, es como parte de la cultura también, ¿no? Todo el tiempo. O sea, pues acá en Bogotá, que nosotros vamos rápido, todo el mundo anda corriendo, o sea, es normal. En otros países, no. Listo, envíame el correo. Sí, 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 ahorita. Sí, Se toma sí, vamos a otro ritmo, no te preocupes, tú quieres ese correo ya.
porque a ti te enseñaron, porque tu prioridad es esa, porque eso hace que cambie. Sí, yo soy ingeniero, pero me quedé esperando el correo, entonces no soy igual al otro ingeniero. No necesariamente, porque por eso existe la gestión del tiempo. Como los horarios en Colombia. Ahorita cambió la legislación en términos horarios, pero la gente se sigue quedando por compromiso. Mm. No, 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 espere porque tengo que terminar. No, 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 espere. Eso es súper cultural. En otros países terminó tu jornada y hasta te regañan, te llaman la atención si te ven conectado, si tú estás haciendo, digamos que otro tipo de horas, puedes tener problemas, porque venga, es que no es una hora para enviar correos, no es una hora para hacer esto. Cuando te cambia el chip o cuando tú conoces, digamos que otro tipo de culturas, cambia. O sea, eso ya es otro tema. Como, no sé, por ejemplo, cuando estuve en Argentina. En Argentina hay digamos que un contraste diferente, porque en Buenos Aires es ciudad, pero digamos que cuando usted va a Argentina, la ciudad va a mil la ciudad. Hay otras zonas como Tierra del Fuego, por ejemplo, donde no es así. Sí, Argentina es como muy similar en Bogotá en ese sentido, ¿no? O sea, de Sí, estar todo el tiempo del corre-corre, se nota mucho el cambio. es cierto, es cierto. Y eso pasa, digamos que en la medida de la profesión. Por ejemplo, en México, que somos casi tan hermanos, Culturas muy similares en México. demasiado. Pero ciudad, o sea, ciudad capital de cualquier país es así. Pero los que están más cerca al trópico es más tranquila la cosa. Ahí vienen las teorías de tierra caliente, donde acá en Colombia, por ejemplo, 2 horas de Sí, pasa acá, almuerzo. sí, pasa acá. A eso me refiero. Entonces, no es que sea malo. En San Andrés cierran todos los comercios, los Ah, establecimientos de por comercio, y a la hora del ejemplo, almuerzo usted no encuentra nada. entonces acá yo conozco establecimientos donde a la gente le obligan a media hora de almuerzo. O sea, y ese es un tema ya que viene legislativo, o sea, es un tema más complejo. Eso toca revisarlo, en la medida de lo posible, obviamente. Eso hace que usted empiece a cambiar el chip en temas educativos. Entonces, vale la pena un título. Yo siento que estudiar vale la pena siempre. Lo que sea que usted quiera estudiar. Es depende de usted a qué se quiere dedicar. No, yo quiero ganar buen dinero. Por ejemplo, en ciertas zonas de Japón, los que trabajan en la construcción son muy bien pagos, soldadores, todo este tipo de personas, porque no hay personas específicas con el hacer. A eso me refiero. O en algunos casos, depende obviamente del país, ese tipo de personas son muy bien remunerados porque la gente sencillamente prefiere pagar para no hacerlo. Eso es un cambio cultural que pega. Entonces, yo prefiero hacerme un técnico, si es que lo que quiero es hacer plata, prefiero hacerme un técnico e ir a hacer mis horas laborales. Eso pasa como cuando el latino va a Estados Unidos y que arranca con toda y se da cuenta que Allá es el hacer, claro, allá sí les toca los empleos que ellos no hacen justamente porque no les gusta. sí. Quienes los hacen, pues toda la población latina que llega a Estados Unidos. Ese es el tema. Entonces, digamos que en términos de estudio, o sea, si retomamos el tema en términos de estudio, sí vale la pena, porque bueno, tú ya hiciste tu ciclo propedéutico, ya llegaste a ser profesional. Pero entonces exigen las universidades que definitivamente pase más allá del del pregrado, que haya un posgrado, que haya una especialización, una maestría. Yo siento que la universidad no es tanto que lo exija, sino es la propia industria. Voy a poner un ejemplo acá en Colombia. Cuando tú buscas un empleo, en muchas ofertas dice deseable con posgrado. No te están diciendo deseable maestría, deseable especialización. Un posgrado es un posgrado. ¿Eso qué Ok, quiere decir? Es un título por fuera de tu pregrado con una especialidad específica. Maestría en, especialización en, pero quiere decir que es algo que se necesita o se requiere específicamente por el cargo. Fin. Si lo traemos a la realidad, ¿cuánto cuesta una maestría y cuánto dura? La maestría dura el doble de una especialización. Cuesta casi el doble de una especialización, o a veces 3 veces más. Y una especialización, por ejemplo, no es homologable fuera de Colombia. No es convalidable, no, o sea, no te va a dejar hacer nada fuera de Colombia. ¿Vale la pena? Sí, pero acá. ok, Porque me van a pagar más, porque puedo acceder al empleo, o ahorita, digamos que con solo un título profesional no basta. Entonces, la misma profesión te va a exigir, o la misma industria te va a exigir, tienes que tener un título de posgrado. claro, porque sí, efectivamente, el mismo mercado lo va arrojando a que
con el conocimiento que se tiene a nivel de pregrado. De hecho, cuando uno se gradúa, lo primero que se menciona es, este es el comienzo, ¿no? Esta ahora está arrancando, o sea, esto es apenas una puntica de lo que le falta de aquí para allá. Y son 5 años de carrera, bueno, depende de la carrera, Sí, pero en promedio son 5 años que usted está estudiando. Y si es arrancando, o sea, ahí es donde viene el tema. Porque digamos que si lo que usted quiere es no salir de Colombia, tengo mi familia, tengo mi vida acá, quiero ganar un poco más de dinero, una especialización es la mejor opción. Pero si lo que usted quiere hacer es otra cosa, por ejemplo, dedicarse a ser docente o querer hacer otra cosa, pues una especialización no le va a bastar. Y ese es el tema, o sea, ¿bajo qué criterios va a ser importante para ti el título? claro. Bueno, y si alguien está pensando en ser docente, le interesa y dice, chévere es, pues digamos, enseñar, ¿sí? ¿Qué es lo feo de ser docente? ¿Cuál es la parte fea de la docencia? ¿Qué es lo que uno dice? No, es definitivamente rico enseñar y que la gente aprenda, pero esto es lo feo. Hay varios aspectos, Andrés, y eso tengo que tenerlo en cuenta porque yo amo la cátedra. Yo soy muy feliz compartiendo conocimiento porque una vez me preguntaron que cuando usted se muera, ¿qué le deja a la humanidad? No sé, deudas, problemas, huesos. No, si usted es docente, tiene algo para compartir a la vida, es que alguien aprendió algo de usted. Usted le dejó una enseñanza, si sea mínima, si ni siquiera sea como una lección de vida, pero algo le aprendieron, porque usted lo que hizo fue impartir conocimiento. Yo amo la cátedra, pero cuando usted es docente, usted no puede ser docente a punta de cátedras. ¿Cuál es la parte fea desde mi percepción? Calificar, o sea, hacer la parte administrativa, o sea, el tras bambalinas. No solo es ir a dictar la clase y ya, Ok, sino digamos que toda la parte administrativa, uy, es en mi percepción, es como la parte que yo digo, no, gracias. o sea que ahí aplicaría, no sé, hay profesores en que ponen más tareas que otros. O sea que el mismo docente, digamos que entre más trabajos calificativos tenga, pues así mismo se cargaría más de trabajo administrativo. Es que depende de la metodología del docente. En mi caso, por ejemplo, cuando yo imparto una clase, mi modelo es estocástico. Ah, bueno, esa era otra pregunta. Adelante. ¿Cómo es esa metodología? Sí, porque enseñar, pues, en parte de ese querer dar algo a los demás, forma parte de lo que es la vocación también, ¿no? O sea, como esa vocación de decir, quiero dejarle algo a los demás de parte mía, que puedan aprender, que puedan enseñar y que eso que yo estoy impartiendo, Sí. pues efectivamente le sirva a esa otra persona y lo pueda utilizar a su favor. Pero enseñar tampoco es fácil, entonces digamos que esas metodologías, entonces en ese sentido, ¿qué tipo de estrategias podría entonces uno implementar para que ese conocimiento que yo quiero entregar realmente sea muy bien recibido por los estudiantes? Hay que tener en cuenta algo, y es que cada docente tiene su propia metodología. Hay docentes, por ejemplo, que se rigen a lo que dice la estructura. Para eso existen los microcurrículums, para eso existen los pensum, para eso existe, o sea, algo muy estructurado donde dice que si yo tengo que impartir X tema, yo lo imparto. Y que son muy rígidos con el tema. Hay otros docentes, como yo, por ejemplo, que no me rijo solo a lo que dice el microcurrículo, sino que si estamos viendo, no sé, una asignatura, por ejemplo, no sé, en parte de la ingeniería, no sé, operaciones. Yo no me puedo quedar solo explicando cómo se hace, no sé, un cubicaje de un vehículo. No, yo tengo que explicar, venga, qué tipos de vehículo, cuál es más barato, qué sirve, por ejemplo, en las zonas de Colombia. En ningún microcurrículo te va a decir, explique cómo son de costosos los peajes. Eso ya va en la autonomía del docente. El modelo estocástico, digamos que está enfocado a casos especiales donde usted tiene estudio y práctica. Así se aprende todo en la vida, Andrés, a estudio y práctica, estudio y práctica, estudio y práctica. Si usted se dedica a memorizar, eso no es un aprendizaje. Bueno, yo creo que esa sería como la ventaja justamente de estar dentro del campo laboral, no solamente en la Sí, cátedra, sino que tener la parte práctica justamente porque está poniendo a prueba su profesión en el campo real y también se los está llevando, pues digamos que a manera de ejemplos a los estudiantes ya a la hora de enseñar.
Bueno, después de un arreglo técnico, ahora sí continuamos con la entrevista. Cosas que tienen que pasar. Menos Pero mal no bueno, estamos en vivo. menos mal, afortunadamente. Bueno, seguimos entonces con nuestra charla. Ya estamos hablando ahorita de lo feo que era, o la parte fea de la docencia. ¿Qué sería entonces lo bonito? ¿Qué es lo bonito de la docencia? Yo siento que tiene muchas cosas, porque yo, por ejemplo, en los inicios de mi cátedra, yo recibía muchos comentarios de muchachos que decían, profe, gracias a lo que usted me explicó, todo me lo preguntaron en una entrevista y quedé para el cargo. Yo decía, uy, bueno, o sea, le estoy Súper cambiando la vida chévere. a alguien. Claro. O sea, al menos lo que yo estoy diciendo, a alguien le llegó y va a ser importante para esa persona. Yo siento que la docencia no es una profesión, yo siento que es más una vocación. Sí. O sea, como las enfermeras. O sea, eso no es profesión, eso es vocación. Porque le toca aguantarse cosas, porque en la docencia funciona igual. Porque claro, es muy difícil. Yo tuve la oportunidad de dictar en pública y dictar en pública es complejo por los movimientos estudiantiles, porque pasan muchas cosas. Es un tema complejo. Claro, y habrá más interrupción a nivel de clases, ¿no? Claro, todo. Yo me acuerdo que en la universidad donde yo dictaba, una vez se metió los capuchos, o sea, eso fue la locura. Normal, pero digamos que eso es parte, yo creo que de la vivencia. Entonces, hace parte del ejercicio, sí, pero es un tema que digamos que no se pueden tocar en muchos aspectos. Entonces, por ejemplo, dictarle a un ella. Uy, qué problema. O sea, claro, porque es muy complejo, porque pues digamos que su forma de expresarse es diferente. Entonces, usted ya no puede tener, digamos que el mismo tacto para tocar ciertos temas. Porque, pues digamos que todos merecen respeto. O sea, a mí me inculcaron que el respeto va para todos. Entonces yo no soy, digamos que homofóbico para discriminar, no es que este es homosexual, no, es que no. Pero a veces, digamos que la misma sociedad hace de que tú te empieces a comportar diferente. Venga, yo prefiero mantenerme al margen. Como en el caso de Argentina. En Argentina, las personas que están, o las chicas que están en el movimiento feminista, si tú te quedas viendo, o sea, solo quedarte viendo a una chica, eso ya es meterte en problemas. Entonces, por ejemplo, la gente de Argentina me decía, no las mires, no hagas contacto visual, no vayas a hacer Pero nada. mira hasta dónde hemos llegado. Es decir, bueno, que ese tema incluso da para hablar también por montones, porque ahí uno puede andar muchísimo. Sí. Nos da para hablar horas también sobre esa temática, pero mira hasta dónde, hasta dónde hemos tenido que modificar un poco como la forma de actuar justamente por ese tipo de movimientos. Yo siento que ha sido bueno, o sea, porque muchas personas que no se sentían muy bien con su cuerpo y que decidieron, por ejemplo, hacer una transición chévere, o sea, a mí me parecía lo más de bueno. Gente que, por ejemplo, no sé, vivió con una doctrina religiosa. Ah, bueno, ya no están todos los domingos a misa, ya no están... O sea, siento que ha sido un proceso de expansión, pero también siento que ha sido un proceso de no libertad, sino libertinaje. Entonces, qué miedo tan berraco usted, por ejemplo, meterse a una marcha. Pues pucha, o sea, es complejo, o sea, ya prima su integridad. O sea, ya no es una marcha por derechos, sino como pasa acá en Colombia. Por ejemplo, cuando hay una marcha, mucha gente ni siquiera sabe ni por qué están manifestando, no sé, por el gobierno, pero ¿cuál era el problema? No, no sé, yo vengo acá es a liberarme. Uy, espéreme, pero ¿cómo así? O sea, hace unos años yo me acuerdo que cuando estaba un alcalde, o sea, para no entrar en política y eso, arrancaron peleando por unos derechos y terminaron fue llevándose un cajero automático. Sí, es que, Y yo decía como, ok, es la forma de manifestar, no, que el gobierno, que la oligarquía, que... Bueno, pues pero no, llévate tu cajero, porque ¿qué hacemos? Entonces, ¿es una decisión compleja? Sí. O sea, lo que es tocar religión, lo que es tocar política, política. lo que es tocar, digamos, que estos temas de ahorita, derechos humanos, este tema de LGTB y todo este tipo de cosas, ya ni siquiera se puede tocar porque todo es funable. Entonces, si tú tocas algún aspecto que de pronto alguien se siente ofendido, Pero dependiendo no. desde qué punto de vista se pueda O sea, tocar, porque yo creo que es muy estamos complejo. en un momento en el que si yo hablo a favor de todo este tipo de movimientos, estaría bien, pero si hablo en contra es donde ya empieza un poco la censura. No, porque si tú estás a favor, hay alguien
y otro movimiento que está totalmente en contra. Entonces tú eres una mala persona, tú estás mal por dar tu opinión a favor. Tema puntual. Hace poquito, yo no sé en qué año fue, y no sé qué país fue, si Argentina, Uruguay o algo así, que fue de los primeros que legalizó el aborto. Eso fue pucha casi intocable, porque unos sí estaban muy de acuerdo, otros no estaban de acuerdo, o sea, vuelve y juega, eso es un tema donde si tú tomas partido, pues o eres muy malo o eres muy bueno, pero el otro va a pensar lo mismo. Y pasa con absolutamente todo. Y el punto de la docencia es que tú no puedes impartir tu posición. Tú tienes que dar las herramientas para que la gente tome su decisión. Tú tienes que compartir conocimiento, más no inculcar cómo deben pensar, que son dos cosas diferentes. Tú enseñas a pensar y Claro, cada quien es libre de tomar, digamos que sus acciones. Yo no puedo decirles que así se hace y punto. es decir, que es más como enfocar a enseñar a que las personas tengan un pensamiento crítico también, a que Sí, tengan como que esa forma de decir, bueno, puedo tener yo una postura de acuerdo a lo que yo también puedo llegar a creer y generar esas posturas críticas hacia a lo que me pueden estar diciendo y que yo pueda llegar a interpretar. Hay esas libertades en la universidad, es decir, hay esas libertades de que de pronto podamos impartir esa semillita de que el estudiante sea crítico con lo que se imparte, así no estoy de acuerdo. lo que pasa es que la teoría cambia y así la gente no lo crea. Cuando yo estuve en la universidad, o sea, cuando yo estuve, digamos que de estudiante, a mí me enseñaron, digamos que ciertas metodologías que en algún momento estaban bien. O sea, lo que pasa es que no quiere decir que ahorita esté mal, lo que pasa es que quiere decir que se transformó. Voy a poner un ejemplo, voy a hablar industrialmente. A mí me enseñaron que cuando usted habla digamos que de un proceso productivo, o sea, digamos que sencillamente fabricar. Cuando usted fabrica o construye, o lo que sea, o sinónimos, usted transforma materia prima en producto terminado. A mí me lo enseñaron así. Y eso simplemente era un proceso de fabricación. Pero no es tan así porque empieza, digamos que, a cambiar otros modelos de negocio. Eso era 1000 años en la revolución industrial. Ahorita usted ya no tiene que hacer transformación, ahora viene es transformación digital. Andrés, ¿cuál materia prima? O sea, sí me voy a entender, o sea, métase Sí, a Meta. Nike fue la primera empresa que pautó en Meta. O sea, eso es un mundo virtual donde usted va a ver qué materia prima. Y a mí me lo enseñaron, y que no quiere decir que sea malo, y no quiere decir que todavía exista. Eso va a existir y va a seguir existiendo porque usted va a necesitar productos tangibles. Pero entonces ahí viene el proceso. ¿Qué es un producto? Es el resultado de transformar materia prima en producto terminado. Eso es la transformación. No es cierto, porque un producto también puede ser, no sé, producción intelectual. Un libro. No, es que esto es un producto. Sí, es que a mí me enseñaron que el producto es tangible y el servicio es intangible. No es cierto. Vaya, toque un Bitcoin. Ay, ¿cómo claro. así? ¿En qué momento? Vaya, sí me voy a entender, o sea, no es que esté mal, no es que le hayan enseñado mal, no quiere decir que sea grave. Es que hace 1000 años funcionaba así, cuando de verdad los productos eran tangibles. Digamos que con la industria 4.0, la llegada del Internet de las cosas y todo este tipo de temas, pues la mayoría de cosas cambian. El producto ya no es tangible. ¿Va a seguir De existiendo productos acuerdo. tangibles? Claro, pero ya no solo es tangible. Ese es un ejemplito de muchas cosas que a mí me enseñaron en su momento que ahorita no aplican. Yo no puedo llegar a explicarle lo mismo a mis estudiantes. Yo no puedo llegar diciéndoles es que el producto es tangible y el servicio es intangible. No es cierto, porque hay productos intangibles, como la producción intelectual. Ujú. A la hora de enseñar, justamente, hay algún hobby, alguna habilidad, algún interés que le haya ayudado o que haya influido en esa forma de enseñar? Yo siento que es más bien las malas experiencias. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que ese señor, en paz descanse, yo creo que ya murió porque era muy viejito cuando me enseñó. Yo vi una materia, esa asignatura se llamaba legislación laboral. Y era un abogado laboral
que nos enseñaba a nosotros como ingenieros cómo funcionaba el código sustantivo del trabajo. Acá en Colombia, ¿qué es el código sustantivo del trabajo? Para que de pronto los que no son de Colombia, el código sustantivo del trabajo es, digamos que, el deber ser o como las empresas deben regirse en términos legislativos para tomar decisiones hacia el trabajador. ¿Te quiero echar? Uy, espérame, ¿qué dice el código sustantivo del trabajo? ¿Qué sí te puedo echar? Listos. Eso es como una guía. Así funciona el código sustantivo del trabajo. Cuando yo lo vi hace 1000 años, a mí me tocaba aprenderme el código sustantivo del trabajo. ¿Qué dice el numeral tal? ¿Qué El pasa con no artículo sé tal. qué? Sí, no se los. No. Cero. No aprendes el código sustantivo del trabajo. Sí lo entiendo, pero por ejemplo, cuando tú vas a ejercer una jefatura, a ti no te dicen en una entrevista o a ti no te dicen como si, no, es que como no te aprendiste el código sustantivo del trabajo, bro, no hay contratación. Ujú. No, ahorita hay métodos, o sea, con la inteligencia artificial, venga, pregunte, o sea, busque, asesórese primero antes de tomar una decisión. Usted no debería enseñarle el código sustantivo del trabajo, usted debería enseñarle saber en dónde buscar. La inteligencia artificial funciona un montón, pero yo no puedo poner, digamos que un prompt exclusivo en ChatGPT diciendo cómo he hecho a alguien. Según el código sustantivo del trabajo, teniendo en cuenta las acciones, o sea, usted tiene que saber redactar muy bien, saber qué preguntarle a la IA. Ay, fue pucha, ¿y dónde aprendió eso? Ah, espéreme. No es necesario que usted se aprenda el código sustantivo del trabajo. Es necesario que usted ya tiene los conocimientos, las bases, usted ya le enseñaron lo que tenía que saber para tomar la decisión de decir, venga, ¿qué dice el código sustantivo del trabajo? Y de Pero espera. interpretación, ¿no? También Uf, porque el tema interpretativo. y usted tiene que aprender a hacerlo. O sea, si usted no le enseñan eso en la cátedra es porque, o sea, yo tuve docentes donde todas las clases pasaban diapositivas y esa era su clase. Entonces, no quiere decir que esté mal apoyarse en una herramienta, como las diapositivas. Está mal es que sus clases sean leer la diapositiva. Según el código sustantivo del trabajo, listo. Siguiente diapositiva. ¿Qué dice la diapositiva? ¿Ya? Uy, pero para leer una diapositiva estoy pagando. O sea, queda sin sabor. Cuando me pasaron esas malas experiencias que yo tuve, yo dije, yo no quiero eso para mi clase. No quiere decir que yo no use apoyos visuales para la cátedra. Al contrario, a mí me sirven un montón. Pero mis diapositivas son el título, dos cositas de pronto sueltas, y yo soy el que imparte la clase. Es que pereza, güey, pucha, o sea, tener que estar leyendo. O qué pereza dejar, por ejemplo, un trabajo. Ahí es donde viene el trabajo autónomo. Mire, y esto que le sirva para todos, cuando las personas no se acostumbran a trabajar en equipo desde el pregrado, o desde más bien desde su ámbito educativo, en lo laboral es muy difícil que conecten como equipo. Cuando usted, ¿cómo sabe? Por ejemplo, hay un reto importante cuando yo contrato personal y es que la gente no sabe trabajar en equipo. Cuando yo pongo un trabajo en equipo, lo primero que dice, listo, organicémonos y nos repartimos. Pero repartirse el trabajo no es trabajo en equipo. Y la gente no entiende eso. O sea, eso al final del ejercicio alguien lo junta y eso vuelve un Frankenstein esa vaina. Si a ti no te inculcaron cómo trabajar en equipo, bajo qué criterios, cuáles son las bases, qué es un Poca-Yoka, por ejemplo, o cómo va a funcionar, digamos, que la teoría de las 5 S, o sea, cualquier metodología que sea que a usted le vaya a servir para la vida, aplíquela y sepa cómo actuarla. Entonces, listo, venga, usted hizo la parte que le tocaba, sí, pero yo investigué sobre esto. Ay, eso no era. Pero bueno, es que a la mayoría de estudiantes entra uno a mirar y decir, bueno, ¿y quién le enseña eso a los estudiantes? ¿Quién es el encargado de decirle, mire, vamos a trabajar en equipo, pero no es dividirnos el trabajo y usted haga una parte y usted una parte y al final unimos y quedó? ¿Quién se encarga? ¿Quién tendría que tener esa responsabilidad de enseñar ese tipo de cosas? Si tú eres docente que está dejando trabajo en clase, trabajo en equipo o un trabajo autónomo, tú tienes la responsabilidad de explicar las bases. O sea, a mí me molestaba un montón cuando decía, eso debieron verlo el semestre pasado. Venga, ¿cómo Claro. así? O sea, si su plan, digamos que de estudio, tiene que tener algún tema que ya tiene que ser previo, o sea, un break resumen, un quick click de algún tema, para que la gente refresque los temas que ya vieron. O sea, usted no puede ser, digamos que tan conchudo en la vida de, ustedes deben saber. Ah, es que si usted no sabe integrar, aquí ya tiene que llegar a integrar. Sí, porque es que es una ciencia básica. Pero en otras asignaturas donde, por ejemplo, usted tiene que tener algún conocimiento previo, o sea, resúmalo o déjelo como actividad de repaso o déjelo como tarea de investigación. Eso hace parte, digamos que de un buen profesional.
Oiga, no, es que yo no sé de qué me está hablando. Uy, yo se lo dejé como tarea. Que yo no le califique la tarea no quiere decir que no debía hacerla. Ah, bueno, sí, tiene razón. Claro. Eso hace que usted sea un buen docente, porque imagínese, usted deja un trabajo en clase y no es capaz de dejar buenos criterios, pues es gravísimo. Yo por ejemplo, cuando hago mis trabajos en grupo, yo divido un trabajo en tres, digamos que en tres divisiones. Casi siempre es por la entrega de notas en cada entrega. Y los divido en la medida en que, por ejemplo, nadie se puede hacer solo. Pero ¿cómo así? Pero yo trabajo solo, profe, pero pues decisión suya, o sea, ¿cómo así? Usted es libre de hacerse en los que quieran. Profe, ¿todo el salón se puede? Bueno, quiero ver ese Ustedes trabajo. verán, sí. 40 personas metiéndole un trabajo, no tiene que ser tesis laureada. Ah, no, es que yo también fui estudiante, entonces les doy el consejo. Yo también fui estudiante, yo sé que de los 40 estudiantes, 30 o las personas que sean, uno va a redactar, otro va a investigar y el resto va a supervisar. Y entonces usted como docente, ¿cómo va a garantizar que todos sí hayan hecho la labor? O que al menos hayan leído el trabajo. Ah, es que no es solo entregueme el trabajo y ya. Expóngalo. Los 40, no, cualquiera y al azar. Ay, ¿cómo, profe? Ay, no, espéreme. Y yo siempre he sido muy de buenas para escoger el que nunca leyó ni siquiera el trabajo. Sí, eso No, pasa, profe, es que justo. discúlpeme, es que preciso. Siempre pasa, y yo siempre soy muy claro. Todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene calamidades, todo el mundo tiene de todo. Lo que uno no tiene derecho es a no informar a tiempo. Ah, no, tú pudiste leer el trabajo, profe, discúlpeme, me voy a ausentar cuando vaya a hacer la presentación, tengo este problema personal, o tengo este problema familiar, o de salud, o lo que sea. Por favor, no tenga en cuenta mi participación porque tal cosa. No te quita 2 minutos, pero tú ya te estás formando como persona. Entonces, para que cuando tú llegues en el aspecto laboral no sea de, ah, como me enfermé, yo no hice. Ok, ¿por qué no avisaste? No, aquí tengo la incapacidad. Cambia el chip de los muchachos, ¿sí me entiendes? Y si eso no te lo inculca el docente, pues algo está mal. Podríamos entonces inferir de eso que un bajo rendimiento de un estudiante podría llegar a darse justamente por el bajo rendimiento que puede llegar a ofrecer a la hora de enseñar un docente. Yo siento que es directamente proporcional, pero ¿cuál es el tema? Que no todos aprenden de la misma forma. Y digamos que eso es muy válido. Hay métodos de aprendizaje para cada persona. Hay gente que es muy visual, hay gente que aprende solo haciendo, hay gente que aprende, por ejemplo, no sé, tomando apuntes, hay gente que aprende, ah, yo vi él cómo lo hizo, yo ya sé hacerlo. El aprendizaje hay de mil formas. No quiere decir que todos aprendan de la misma forma. Entonces no se le puede dar tanto palo al docente de, uy, es que yo no aprendí por su culpa. La metodología, digamos que puede ser estándar. Lo que pasa es que también depende del esmero que tú tengas. Y hay otra cosa, si la cátedra te apoya. Porque claro, o Mm, sea, es que un semestre es muy cortico. Una clase semanal o 2 clases por máximo semanal, dependiendo de los créditos, da para que un estudiante aprenda todo eso en un semestre. No creo. Ahí es donde vienen, por ejemplo, los posgrados. Ah, sí, en un posgrado ya sé cómo hacerlo completo. claro. Porque es una formación para formadores. Entonces ahí es donde vienen miles de teorías. La diferencia entre un jefe y un líder, que un líder es el que escucha, o sea, vas a encontrar mucha teoría, pero tienes que evaluar, por ejemplo, cómo verdaderamente va a aplicar. Interesante esas metodologías. Ojalá tuviéramos más docentes así. ¿Qué consejo podría darle a ese yo de antes docente cuando estaba comenzando usted, que hoy diría, uy, ojalá yo hubiera sabido eso desde el comienzo, lo hubiera empezado a aplicar o lo hubiera hecho de tal forma? Hay muchas cosas, Andrés, y es que yo creo que la primera que yo le diría a mí yo del pasado cuando arrancó en la docencia, porque yo arranqué dictando en otro país, por ejemplo. Entonces, yo no arranqué en Colombia, porque yo no conozco el primero que sin experiencia lo contraten en Colombia. En dónde Laboral, comenzó a o ir dictando? sea, yo empecé la cátedra dictando en México. Ok, Entonces era como parte de la beca que yo tenía que hacer unas horas cátedra, o sea, no era de como, no, si quieres apoyar, no, es que te toca o pierdes beca, o sea, no, no funciona de esa forma. Sí, está bien, chévere, pero claro, ahí uno tiene varios retos. Por ejemplo,
la oratoria no es para todo el público. Que usted sepa envolverse con un público, que usted sepa soltar información. Hay gente que es muy buena, Andrés, muy buena en lo que hace, pero no sabe comunicarse. Para eso existen cargos y para eso existe una vida especial para ello. Es que no todo el mundo, y eso toca quitárselo a la gente de la cabeza, de verdad que todo el mundo lo aprenda. No todo el mundo tiene que ser jefe, no todo el mundo tiene que ser líder. Si no, no existirían los otros cargos. Entonces, Correcto. todo el mundo, yo tengo que ser el líder, el jefe, el... No, bro, no es necesario. O sea, si usted de verdad, si sus debilidades y digamos que parte del ejercicio es no me gusta, no quiero hacerlo, o puede ser que sea muy bueno, pero sencillamente no le nace, no quiere decir que usted tenga que hacerlo por presión. Voy a poner el ejemplo más claro, un programador. Un programador gana mucho más dinero siendo programador, manejando su tiempo, haciendo sus cosas, sin tener tanto contacto con la gente, a de pronto un jefe de un área, un gerente de algo o un director de algo. Un programador tiene 3 4 5 empleos, un programador, no sé, gana durísimo porque puede trabajar con países donde mientras otros duermen, él está trabajando. Tiene un mundo de posibilidades. Solo poniendo un ejemplo, ¿no? De ese cargo, así pueden haber miles. No necesariamente usted tiene que ser el líder, el jefe. Entonces mucha gente lucha con eso. No, es que tengo que perder la timidez. ¿Tiene por qué? O sea, ¿quién le dijo que usted tenía que ponerse a hablar bonito enfrente de la gente? Ah, no, es que usted va a ser docente. Fórmate, ok, capacítate, exígete porque eso es lo que tú quieres hacer. Imagínate un docente que le tenga miedo a hablar en público. No, tenaz. Algo no cuadra, o sea, los Sí, estudiantes se lo no. comen vivo. Entonces, ese tipo de cosas hacen de que usted tenga una formación a priori. No solo es, digamos que, o sea, como el consejo para mí yo del pasado es que hay que empezar a pulir capacidades. Digamos que yo fui muy de buenas porque a mí se me da muy bien el don del habla. Y mucha gente que quería, digamos que tener ese tipo de acciones no eran muy buenas. Entonces, digamos que a mí yo del pasado le diría como que no sé tan mala vida con el tema de la oratoria. Porque el que quiere aprender, aprende. No, no es cierto. El que quiere aprender, no aprende, no. Si usted tiene un mal profesor, usted va a detestar esa materia. O sea, yo conozco gente que, por ejemplo, detesta hablar inglés o todo lo que tenga que ver con inglés porque tuvo malas experiencias con algún docente en el colegio, en la universidad, en lo que sea que sea. Yo no quiero saber más de esto. Claro. Siento yo, y a mí me pasó, siento yo que usted aprende porque alguien hizo que usted se enamorara de esa vaina. Alguien le mostró la parte bonita de lo que se puede hacer. Si alguien no se lo mostró es porque de pronto no le alcanzó a llegar a donde tenía que llegarle al público. Eso es como el consejo que yo le daré. No se llama la vida, Fabián, del pasado, porque la oratoria, digamos que es parte, pero hay más cosas que se tienen que tener en cuenta. Y eso es muy importante. Súper. Bueno, ya para finalizar, aquellas personas que están pensando que quieren, les gusta el tema de la docencia, quieren incurrir en esto, no solamente a nivel universitario, sino a nivel general, un docente, ¿qué consejo le daría a esa persona que quiere iniciar y que quiere empezar a hacer docencia, pero de pronto le está dudando, no sabe, pero que le gusta, tiene la vocación y lo quiere hacer? Yo siento que lo primero es que cumple con los requisitos. O sea, porque es que muchas veces cuando los deseos se quedan en deseos, se vuelven sueños, pero no se materializan. Es que yo siempre he querido ser docente, listo, ¿y qué hiciste al respecto? Nada, solo soñar. Pues no, empieza a estructurarte, listo, para ser docente, ¿qué necesito? Tener un posgrado. Bueno, para hacer efectos una maestría, si es que quieres ser docente universitario. Listos, ¿la tienes que hacer? No, es que no puedo, no tengo el tiempo. Ok, hazla virtual. No, es que no tengo la plata. Ok, bécate. Ok, o sea, hay miles de opciones, pero lo primero es que tiene que trazarse un plan. ¿Qué quiere hacer? No quiero hacer esto. Listo, ¿con qué tiene que arrancar? Arranque con los prerequisitos. Ya tengo todo para ser docente. Ya tengo mi título. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un diplomado en ciencia universitaria. No fue tan necesario, pero yo sentía que tenía que tocar competencias que a veces no se tocan, a la diferencia, por ejemplo, de un docente de un colegio o un docente de otro tipo de cátedras. Por ejemplo, no sé, un docente del área de la salud. Yo siento que es totalmente diferente el contexto porque sí o sí tiene que haber vivido el campo. O sea, imagínese usted hablar, no sé, me estoy inventando porque Sí, desconozco mucho de ciencias de la salud,
Pero usted estar inventándose, no, haga una operación a corazón abierto así a punta del libro, pues Sí, sí. como que algo no cuadra. Entonces, hágase los prerequisitos, tenga claro qué es lo que tiene que hacer, si tiene que dominar muy bien un segundo idioma, si tiene que manejar ciertas cosas, y dependiendo de la necesidad, ahí es donde empieza a funcionar el proceso. Es como la primera parte, como lo más importante. Tenga claro los prerequisitos. ¿Qué requiere para usted hacer algo? Ah, requiero este título, requiero este idioma, requiero, listos. Y empieza a hacer un checklist. Muchas veces las oportunidades se presentan porque en algunos casos algunas fundaciones universitarias no requieren docentes tan especializados. Ah, bueno, entonces empiece a aplicar, qué se requiere, un mínimo de experiencia, dónde puedo coger experiencia. Es como mi consejo, porque yo sé que a la gente le va a servir un montón. No, y creo que incluso podría yo avalarlo y aplicarlo en diferentes áreas. O sea, si usted quiere algo, de verdad empieza a ejecutar y empieza a hacer algo para que llegue a ese algo y no lo deje, como bien dice, en un sueño y quiero hacerlo, pero pues si yo no me ayudo y no acciono, pues en eso me va a quedar. Entonces yo creo que consejo importante no solamente para el tema de la docencia, sino para todo lo que ustedes vayan a hacer en la vida, cada cosa que quieran Sí, hacer. Andrés, porque es que hay mucha información y el positivismo en exceso es malo. Sí, Tú puedes, porque tú lo vas a lograr, porque si tú te lo propones. porque los sueños sí se cumplen. Ahí es donde viene el problema, Andrés. Porque es que, venga, yo quiero ser cantante. No, pero es que la voz no le da. Pero tú lo vas a lograr porque tú. Pero venga, es que ni las cuerdas vocales ni su fisionomía le da para que sea cantante. Pero tú lo vas a lograr porque tú vas a ser. Uy, espéreme. O sea, sí, chévere, sí, pero digamos que, por ejemplo, algo que está muy popular ahorita es los hábitos atómicos. No necesariamente en todo lado funciona. O sea, hay que entender qué es lo que yo tengo que hacer para lograr mi objetivo y tener objetivos claros. No quiere decir que ningún objetivo a largo plazo no se pueda. No, y yo antes era, digamos que el chiste que siempre hago cuando hay un modelo de superación de, yo antes era drogadicto y terminé siendo millonario. Primer paso, ser drogadicto. Espéreme, porque esa no es la actividad que usted tiene que tener. ¿Sí, sí me voy a entender? O sea, yo creo que cada quien tiene que encontrar la metodología de trabajo que le sirva. O sea, no todo es hábitos atómicos, no todo tiene que ser el club de las 5 de la mañana, no todo tiene que ser, o sea, no es cierto. Hay gente que es muy productiva en la noche. Hay gente que digamos que su metodología de trabajo es funcional para organizarse. O sea, ahí hay que tener en cuenta algo, porque yo creo que esto nos da para otro podcast, porque hay que tener en cuenta algo y es que, digamos que las actividades que se van a desarrollar, no todas tienen que ser así, ni con el positivismo tóxico, ni... No, ¿qué es lo que mejor te funciona? O sea, es como la parte cuando las personas hacen, por ejemplo, actividades que son grupales. Cualquiera, donde hay un líder que a ti te dice que sí lo puedes lograr y que sí se puede hacer. De hecho, sí se puede hacer todo, pero no quiere decir que esa sea la única forma y que ese sea el método para hacerlo. Hay gente que le va muy bien haciendo otra cosa. Caso puntual, hay gente que dice que le va muy mal haciendo Uber, pero muy mal, no, yo lo intenté y lo que hice fue perder la plata y está bien, el Uber no era para ti porque no era, digamos que el modelo, entonces no es la forma de generarte tu ingreso. Conozco otra gente que dice, uy, a mí me Que va le va tan muy bien, bien, sí, de pero acuerdo. tan bien, que yo me estoy ganando 5 6 7 veces lo que yo me ganaba antes cuando yo era empleado. ¿Y cuál es el truco? ¿Cuál es el método? No, es que yo trabajo de esta forma, yo salgo de esta forma, o sea, encontró el método. Y es totalmente diferente. Y ahí es donde entra la pregunta. No quiere decir que hacer Uber sea bueno o sea malo, es que a algunas personas les funciona, para otras personas es una fuente de ayuda, para otras personas simplemente es un ingreso extra. Es depende cómo uno ve las cosas. Como a otros definitivamente no les sirvió de nada. Claro, y es totalmente válido. Entonces no quiere decirle, Uber es la solución. No, espéreme, deje de ser tan positivismo. O sea, venga, Uber puede ser una plataforma. Usted ya probó, ya validó, un vehículo lo tiene quieto. Hay muchas cosas. Digamos que eso es como un tema de verdad, porque arranca otro tema importante con eso precisamente y es la capacidad que usted tiene para tomar decisiones. ¿Bajo qué criterio toma una decisión? Y la mayoría o el 100% de las personas que de pronto no son como tan controlados lo toman por emoción. Y ahí yo me incluyo. Yo soy de las personas que, pucha, si me emociona algo, yo me meto.
No, espérese, eso no se puede de esa forma, pero ¿cómo así, Fabián? ¿Usted lo predica? No, es que ese es el tema. O sea, tan positivismo, tan de todo, no quiere decir que aplique. Es como, no sé, el coach de ejercicios. Y cuando se dan cuenta, es que ese man se operó y era bariátrico hace no sé cuántos años y ahorita habla de las dietas, pues como que pierde la credibilidad. No, no quiere decir que sea malo. Quiere decir que gracias a esa operación, él cambió su vida y ahorita quiere compartírselo a los demás. Pero la gente es dura. Mm. Entonces, el positivismo en exceso, o sea, ese tipo de cosas, creo que la gente se tiene que guiar. O sea, como los modelos de disrupción. Y la disrupción digital es algo muy importante, que eso es un tema bueno que toque en este podcast. No, pues de hecho creo que espero tenerlo más seguido por acá porque se nos quedan muchos temas todavía pendientes, es decir, hay gran variedad todavía que podemos hablar, profundizar y que no nos daría aquí el tiempo. Sería muy largo el video. Entonces, bueno, no, inicialmente agradecer por el tiempo, por atendernos aquí para poder responder estas preguntas, por contarnos la experiencia y, y pues bueno, de aquí en adelante estaremos tocando diferentes y diversos temas también. Esperamos contar también con la compañía de Fabián si así quiere estar con nosotros para tocar diferentes más temáticas, que hay muchas más. Obvio, obvio que sí. Muchas gracias a todos, muchas gracias por vernos, Andrés, gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por estar. A ustedes, pues nos vemos entonces en otro capítulo, en otro podcast. Que estén muy bien. Chao, chao.